Y entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando ponemos atención, cuando vemos que estamos con la autoconsideración, cuando vemos que algo va surgiendo en nosotros? Pues en ese trabajo interno precisamente vamos a ir buscando ese cambio, ¿verdad? Es decir, hay que revolucionarnos nosotros mismos. Si yo veo que me está dando un poquito de pereza y me sigo quedando así, no, pues hay que estirarse, hay que, ¿verdad? Hay que salir, ¿no? Pero no porque me lo obliguen ni porque me disciplinen, sino porque siento que dentro de mí quiero participar, por ejemplo, ¿verdad? De la gnosis, de la conferencia, de lo que sea. Y bueno, así en nuestra vida. Bien, ¿algo más sobre esto? ¿No? Bien, tenemos que desarrollar la autocrítica en contra justamente de la crítica exterior. No es que los hayamos puesto uno con otro, ¿verdad? Pero bueno, se van dando. La autocrítica, el autojuicio, nos dice el maestro Samael. A nosotros nos gusta hacer al revés, ¿verdad? Nos gusta la crítica hacia afuera y nos gusta el juicio hacia los demás, que tanto también nos habla el maestro Samael. Yo creo que de cada punto tendríamos que hacer, como dentro de un retiro, con más tiempo, algún día ya, cierta práctica y dinámica. Hoy lo estamos mencionando pues para que cada uno lo lleve a la meditación y que lo recuerde con su conciencia durante el día, ¿verdad? No es que esté todo el día como en un examen, sino que en el momento justo del día uno recuerda porque está queriendo autoobservarse, poner atención, y entonces uno dice, ay caray, creo que estoy siendo dura con los demás y no estoy siendo duro conmigo mismo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, la autocrítica es mucho mejor que la crítica exterior. El otro día estábamos investigando, podríamos decirlo así, la vida de una santa por algún caso específico que tuvimos, ¿no? Y entonces, esta santa se conoce como Santa Margarita. Y a ella se le atribuyen algunas cosas muy interesantes, pero dice que después de mucho tiempo y de mucho padecer, Jesús, dice ella, Jesucristo o el Cristo interno, ¿verdad? Seguramente, le entregó ciertos como dones. Y dice, entre esos dones, un cuchillo de la conciencia, dice ella, algo así lo llama, que no le permitía cometer el mínimo error porque era tanto el dolor que sentía de fallarle a su Cristo interno que prefería ir a buscar la penitencia, pues era una monja, ¿no? Entonces, el Cristo interno le regala o nos regala el cuchillito de la autocrítica, del autojuicio. Mientras más es el desarrollo de este trabajo, más dura se va volviendo esa cuchillita, ¿verdad? Que dice, sí, pero hasta todo mundo me puede hasta justificar, pero dentro de mí yo sé muy en el fondo que me salió el enojo, que me salió la pereza, o que he criticado, o que me he sentido incómodo, porque es automático ya lo que voy yo reconociendo dentro de mí. Entonces, en lugar del juicio hacia los demás que tanto daño nos hace y de la crítica hacia los demás que solamente genera pues todo tipo de mala vibración, todo tipo de karma, llamémoslo así, porque todo se regresa, ¿verdad? Y como nos dice el maestro Samael en su conferencia sobre la ley del karma, nos dice, no queremos que nadie nos critique, que nadie nos juzgue, cuando nosotros sí criticamos y hemos juzgado, ¿verdad? Queremos que todos nos traten muy bien, con mucho respeto, pero nosotros no nos hemos ni respetado a nosotros mismos ni a los demás. Entonces, bueno, es parte de este trabajo. Cada vez que digamos, bueno, quiero criticar, pues mirar adentro, ¿verdad? Aprender a que todos somos un espejo de todos. Todos somos un espejo de todos. Con nosotros como somos con los demás. Seríamos una sociedad perfecta. Dicen aquí que si fuéramos tan severos como somos con los demás que como con nosotros, seríamos pues casi una sociedad perfecta, ¿verdad? Porque entonces todos aplicaríamos eso mismo, ¿no? Bien,
Nosotros necesitamos desarrollar también lo que se conoce como la imagen del ser. El maestro la llama autoimagen del ser en unas partes y en otras partes solamente hace alusión a la imagen de nuestro ser. En contra, digámoslo así, de lo que llamaríamos la autoimagen del ego. Bueno, el maestro Samael nos dice que la autoimagen pues se viene dando por la imagen, la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos. ¿Ustedes qué idea tienen de sí mismos? ¿Cómo se describirían? Así lo primero que se les venga a la mente. Una palabrita. ¿Perdón? En este momento sí, como gusten. Nervioso. Atenta y con deseos de asimilar, desde una conciencia de asimilar. Atenta en este momento. Impaciente. Ansioso. ¿También qué? ¿Con ansias ahorita? Ansias de aprender. ¿Y el otro ansioso era de qué? Más bien pereza de ponerme a atender, ¿verdad? ¿Sí? Como dormida para no captar. Vale, ahora mismo podemos poner atención y ver qué es lo que está pasando dentro de nosotros, porque ya nos hicimos bolas con la respuesta. Entonces uno se serena, ¿verdad? En lugar de ir a buscar el apoyo afuera, uno solamente contesta lo que siente y ya, ¿verdad? Muchas veces cuando yo comenzaba estos estudios y se hablaba, por ejemplo, de algún defecto, yo decía, no, de ese poquito, como que de ese no mucho, decía, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado igual. Mucho peor. ¿Sí? Los he visto grandes desde el principio, dicen acá. Uno dice, yo de eso no tengo nada al principio, ¿verdad? Uno tiene una autoimagen muy basada en su personalidad falsa, ¿sí? Entonces uno cree que todo está bien. Y pobrecito de uno, no sé por qué le pasan tantas cosas en la vida si uno está tan bien, ¿verdad? Pero cuando el maestro nos habla de que hay que desarrollar la autoimagen del ser, se refiere a que hay que ser como casi un cristal que permita que esa luz penetre, ¿verdad? Transparente, que no distorsione esa luz. Bueno, hasta algún día no ser ese cristal, ¿verdad? Como el maestro Samael que encarnó a su ser, pero vaya, nosotros a veces tenemos que expresarnos, pero tenemos incluso muchas veces miedo de expresarnos con nuestro ser. Cuando comenzamos estos trabajos y decimos, yo como que sí entiendo ya que tengo el ego, pero como que me da miedo dejar el ego y tener fe en lo otro. Y no hablo de fe de solamente oración, sino de hechos, ¿verdad? Dice uno, es que es muy difícil, o sea, sí veo que hay un defecto, pero ya se me hace muy difícil soltarlo, porque si no, si estoy parado aquí con el ego, por lo menos siento que estoy parado, pero si tengo que pararme ahora aquí y no sé si aquí hay un precipicio porque desconozco, porque no estoy, o sea, ejercitado, digámoslo así, pues a veces ese mismo momento de uno es no apoyarse en el ser y apoyarse en las cosas, pues, de la personalidad, de la vida diaria, del mundo de la materia, etcétera, etcétera. O sea, hay que verlo también como miedo de apoyarnos en ese ser, porque no nos hemos reconocido, como dirían bíblicamente, a imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces yo no digo que vayamos por la calle con el ego diciendo yo soy a imagen y semejanza de Dios y yo soy Dios y ahora sí aguántame porque yo estoy hecho a imagen y semejanza, así que me aceptas como quieres, porque hay muchas líneas de trabajo en esto, ¿verdad? Como nos dice el maestro Samael, pues las gentes entienden lo que quieren entender también y a veces la información también la toma el ego. Pero encontrar la imagen de mi ser es encontrar quién soy también, de dónde vengo. Es empezar a escuchar esa voz de la conciencia donde si todos quieren ir para acá, yo siento en mi ser que es por acá,
¿verdad? Y tengo que hacer caso a esa voz de mi ser. Cuando todo mundo quiere vivir para ganar dinero, para ser rico, para creer que es buscando la felicidad hacia allá, poniendo un ejemplo, en mi ser siento que tengo que trabajar, obviamente no voy a ser un irresponsable, pero que hay algo más, ¿verdad? Si tengo que encontrar a mi ser dentro de mí y trabajar con la imagen de mi ser, porque como el maestro también nos dice, y hoy en día está muy de moda también, lo llamamos la ley de atracción, pero ya el maestro lo venía mencionando desde muchos años atrás, diciendo, lo que uno piensa de sí mismo a la hora de la hora es lo que uno proyecta también hacia afuera. El problema es que ni siquiera nos damos cuenta de lo que como ego, de la autoimagen del ego, vaya. Porque uno cree que piensa lo mejor de sí mismo, pero en el fondo no tiene fe ni en sí mismo, ¿verdad? O sea, uno sabe perfectamente que lleva muchas cosas, muchas inseguridades, muchas necesidades internas que no sabe dónde llenar. El otro día platicábamos un poquito y decíamos que viéndonos en el espejo de los demás aprendemos mucho. Conocimos a una persona X que no tiene al caso, en el gimnasio de la vida diaria, en otras circunstancias, muy alegre y muy bromista y muy extrovertida aparentemente, pero le decía a mi esposo, estando con ella una horita, media horita juntos en la convivencia por la circunstancia que haya sido, después en su mirada había un sabor a soledad muy fuerte. Entonces empezamos como platicando también, a ver si era casada, si era soltera, a ver cosas así, y nos fuimos dando cuenta que detrás de la apariencia muchas veces uno lleva sufrimientos y situaciones, ¿no? Entonces, no les estoy diciendo con esto que solamente pensando bien de uno mismo, en el fondo el ego se manifiesta y él sabe como ego que aunque finjamos, llevamos cosas dentro, ¿no? O sea, si la ley de atracción aplicara, diríamos que una persona muy alegre, que se está riendo todo el día aparentemente con bromas a veces un poquito pesadas, pues atraería felicidad y mucha compañía, ¿no? ¿O no? Pero en la vida, en los hechos diarios, es una persona solitaria. ¿Por qué? Porque por más que finjamos con una careta de la personalidad, y eso es para aplicárnoslo a nosotros, no para criticar la vida de los demás, sino para aplicarnos. ¿Cuántos autoengaños tenemos a través de esa autoimagen que no hemos explorado? No conocemos ni la autoimagen del ego ni la autoimagen del ser. No sé si me doy a entender con esto. No me quedó claro en la autoimagen del ego. Sí, el ego te puede engañar diciendo que eres una persona muy alegre y muy social, pero muy en el fondo llevas una soledad, en una apariencia. Entonces tampoco estás sabiendo escuchar al propio ego de fondo, ¿verdad? O sea, no estamos ni siquiera sabiendo escuchar al ego, reconociendo ni siquiera al defecto psicológico para trabajarlo, ni estamos reconociendo la voz de nuestro ser para trabajarla, ¿no? Digo, la voz del ser no para trabajarla, sino para escucharla y vivirla. Sí. El ego puede formar una autoimagen, tras de esa autoimagen engañarse a sí mismo, engañarnos para él alimentarse. Sí, eso se llama falsa conciencia. No la quisimos poner aquí, pero existe. Existe la falsa conciencia y eso es lo más delicado. Uno puede creer que está ya en una gran iniciación y se proyecta a sí mismo y hasta en los sueños lo va a ver. Pero, ¿será? Dice el maestro Samael, espero un buen grupo de Hanasmussen. En sus tiempos dijo, espero un buen grupo de Hanasmussen de aquí de Sudamérica, porque está faltando la muerte del ego. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Nosotros necesitamos el bisturí de la conciencia, volvemos a repetir, la autocrítica, el juicio interior, que la conciencia se active, no nada más
como palmaditas en la espalda para nosotros y ya adormecer a la conciencia que muy en el fondo nos dice, no lo hiciste bien.